Let's look in Luke chapter 14 and verse 25. Vamos a ver en Lucas 14, versículo 25. We'll read Luke chapter 14, verse 25 through 27. Vamos a leer de los versículos 25 al 27. Dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Interesting passage that we have here. Este es un pasaje interesante que tenemos aquí. One that at face value seems contrary to what Jesus has already taught. Uno que a primera vista parecería contrario a todo lo que Jesús nos ha enseñado. Let's set the scene for Jesus giving this hard saying to his disciples. Vamos a Set the scene. preparar el escenario. Aquí está Jesús hablando con sus discípulos. Jesus, his popularity has grown to its height. Y Jesús es popular y él ha crecido a una gran altura. His name is spreading all around Israel. Y su nombre está esparciéndose por todo Israel. People are curious about this prophet from Nazareth. Y la gente está curiosa acerca de este profeta de Nazaret. His message is different than the Pharisees. Su mensaje es diferente al de los fariseos. He speaks with power that the scribes do not have. Él le habla con poderes que los escribas no tienen. It's just there's something different about this man. Y hay algo diferente acerca de este hombre. He heals the sick. Él cura a los enfermos. He gives sight to the blind. Él vuelve la vista a los ciegos. He does miracles that have not been seen for 400 and 500 years. Y él hace milagros que no habían sido vistos por 400, 500 años. Not since the days of the Old Testament prophets and Elijah and Elisha had things like this been done. No desde los profetas del Antiguo Testamento como Elías y Elisea, cosas como esta habían sido hechas. On 2 occasions, he fed the multitudes from just a small basket of food. En 2 ocasiones él alimentó a la muchedumbre con 2 canastitas de alimento. He calmed the Sea of Galilee Él in the midst of a calmó storm. el mar de Galilea durante una tormenta. He spoke of a relationship with the Father. Y él habló de una relación con el Padre. People began murmuring amongst themselves. Y la gente comenzaron a murmurar, secretear entre uno y otros, Is this the Messiah that was prophesied to come? preguntándose, ¿es este el Mesías que fue profetizado por Dios? Is he going to free us from the Roman rule? Él es que nos va a liberar del gobierno romano. Anticipation was building. La anticipación iba creciendo. And there were many people that were following Christ for not for the right reasons. Y había mucha gente que seguían a Cristo por las razones equivocadas. Some just wanted a free handout or free food. Algunos de ellos solamente querían una limosna o alguna comida gratis. Somebody that can feed 4,000 men and 5,000 men at different occasions, we should make him the leader. Y alguien que puede alimentar a unos 4,000 y después otros 5,000, nosotros debemos hacerle a él el líder. Some thought it was amazing to watch him do these miracles. Algunos pensaron que era increíble verle hacer estos milagros. But that was the extent of their relationship with Jesus Pero Christ. esa era su única relación con Jesucristo. Some were just tired of the political landscape of Israel and were tired of Roman rule. Algunos solamente estaban cansados de la situación política y del gobierno romano. But there were some that were following him because they knew he was God. Pero había otros que le seguían porque sabían que él era Dios. In verse 25, we see that the multitudes were there with him. En el versículo 25 vimos que la muchedumbre está ahí, la multitud está ahí con él. And he turns and tells them this hard saying. Y él He tells them this hard thing. y le dice las cosas difíciles, It probably caught them off guard. que posiblemente los cogió fuera de guardia. He says that if they hate not their family, Dice que si ellos no aborrecen su familia, they can't be his disciple. no pueden ser sus discípulos.
Does Jesus mean that he wants me to hate my family? O sea que Jesús quiere que yo odie a mi familia. Does Jesus mean he wants me to hate my life? Él quiere que yo odie mi vida. Does Jesus mean he wants me to give everything I have to him and have nothing? Quiere decir Jesús que Él quiere que dé todo lo mío y me quede con nada. It was a hard saying, wasn't it? Es una cosa difícil de oír, ¿no? He said, if you did not do these things, you could not be his disciple. Y Él dice, si usted no hace todas estas cosas, usted no puede ser mi discípulo. What is a disciple? ¿Y qué es un discípulo? A disciple, it's a follower, Un discípulo es un seguidor, a learner or a pupil, un estudiante, un pupilo or an apprentice. o un aprendiz. Just like in those days when that man, the young man would learn the trade from an older man. De la misma manera que en aquellos tiempos un joven aprendería un oficio de uno mayor, Maybe it was working with metal. muchos estaban trabajando metales, Maybe it was in farming. a lo mejor otros trabajaban la tierra. But this apprentice would learn all that he could from the master. Y los aprendices aprendían todo lo que pudieran del maestro. And one day he would be the master Y un día él sería el maestro. and he would have an apprentice. Y él tendría entonces un aprendiz. That's what a disciple is, a learner or an apprentice. Eso es lo que es un discípulo, un estudiante o un aprendiz. I have a question for you that we'll ask now and at the end of the message. Y tengo una pregunta que le voy a hacer ahora y de nuevo al final del mensaje. Who desires to be a disciple of Christ? Raise your hand. ¿Quién desea ser discípulo de Cristo? Levante su mano. I do. Yo, After all he's done for me, it's the least I can do. porque después de todo lo que Él ha hecho por mí, lo menos que puedo hacer es querer ser su discípulo. But God requires certain things of true disciples. Pero Dios requiere ciertas cosas de un verdadero discípulo. I heard a man say one time when I was in the United States, Yo oí un hombre decir una vez, cuando yo estaba en los Estados Unidos, he said, all true disciples are Christians, él dijo, todos los verdaderos discípulos son cristianos, but not all Christians are true disciples. pero no todos los cristianos son discípulos. And I thought, how interesting. Y yo dije, pero qué interesante, I desire to be a disciple. yo deseo ser un discípulo, I know Jesus has saved me from my sin, yo sé que Jesús me ha salvado de mis pecados, but I know I don't always live like a disciple. pero yo sé que yo no siempre vivo como un I discípulo. don't always do what a disciple should do with his life. Yo no siempre hago lo que un discípulo debe hacer con su vida. I desire to be a true disciple of Yo Jesus deseo Christ. ser un verdadero discípulo de Jesucristo. And Jesus gives three things, three characteristics, three marks of a true disciple. Y Jesús da tres cosas, tres características, tres marcas de un verdadero discípulo. Look at the first one in chapter 14, verse 26. Mire el primero en el 14, versículo 26. He said, if any man will come to me, Dice, si alguno viene a mí and he does not hate his mother, his father, his wife, and his own children, y si no aborrece su padre, su madre, su mujer y todos sus hijos, he cannot be my disciple. él no puede ser mi discípulo. It's impossible. Es imposible. You cannot be my disciple if you do not hate your family. Usted no puede ser mi discípulo si usted no aborrece su familia. What does Jesus mean by this? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Didn't he tell us to love our families? ¿No nos dijo él que debemos amar a nuestra familia? Didn't the law of Moses tell us to honor our father and mother? ¿Y no nos dijo la ley de Moisés que debíamos honrar a nuestro padre y nuestra madre? Didn't Jesus teach himself to love your neighbor as yourself? Y entonces no es el Jesús que nos dijo que amáramos a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Didn't Jesus sum up the laws in these two commandments? No, él no resumió la ley en estos primeros dos mandamientos. Love God and love one another? Amar a Dios y amar a su prójimo, unos a los otros. Is he contradicting himself? ¿Está ahora Jesús contradiciéndose él mismo? No. No, He's perfect. él es perfecto. Look with me in Matthew chapter 9. Miren a Mateos capítulo 9. Something that they taught us when I was in seminary Algo que nos enseñaron cuando yo estuve en seminario, was the best commentary on the Bible is the Bible. que dice que el mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia misma. God helps us to understand what he says in his word through his word.
Y Él nos ayuda a entender lo que Él dice en su palabra a través de su palabra. See what Matthew 10, verse 37 says. Mira lo que dice ahí Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. He's not saying that I'm supposed to hate or loathe or begrudge my family. Él no está diciendo que nosotros debemos odiar, aborrecer o rechazar a nuestra familia, But you know what he is saying? pero usted sabe lo que sí Él está diciendo. When I put them Cuando yo lo puse a ellos, before him, antes que Él, I cannot be his disciple. entonces yo no puedo ser el discípulo. When I bow to my family in place of God, Cuando yo me inclino ante mi familia en vez de Dios, I cannot be his disciple. entonces yo no puedo ser su discípulo. I love my family, don't Yo you? adoro a mi familia y usted no. I know we don't always get along with our families, do we? Yo sé que no siempre nos llevamos con lo que hace nuestra familia. Young people, do you fight with your brothers and sisters? Y ustedes los jóvenes, ¿alguna vez pelean con sus hermanos y hermanas? Of course. That's our job as brothers and sisters, isn't Desde it? luego que sí, ese es el trabajo de nosotros como hermanos y hermanas. I have 5 brothers and sisters. Yo tengo 5 hermanos y hermanas We didn't always get along, y no siempre nos llevábamos bien, but I love my family. pero yo amo a mi familia. I was talking with my mother and father yesterday on Yo the phone. estaba hablando con mi padre y mi madre ayer por teléfono. They're going to come down in about 7 or 8 weeks. Ellos van a venir a visitarnos en unas 7 o 8 semanas. And we were excited about talking about their visit. Y nosotros estábamos entusiasmados hablando de su visita. I love my wife. I love my children that God has given us. Y yo amo a mi esposa y a los hijos que Dios nos ha dado. This morning, Landon came out from his room. Esta mañana, Landon came out of his sí, room. la niña, Landon. Len salió de su cuarto And he said, Daddy. y él me dijo, papi, And I said, Landon, happy Valentine's Day. I love you. y yo le dije, Landon, feliz día del amor, te amo. And he said, I love you, Daddy. Y él me dijo, yo te amo, papi. I said, will you be my Valentine too, Landon? Y yo le dije, entonces tú vas a ser mi Valentín también, Landon. And he said, yes, I'll be your Y Valentine. él dijo, sí, yo voy a ser tu Valentín. We parents, we love our children, don't we? Porque como padres nosotros amamos a nuestros hijos, ¿no es así? We would do anything for our children. Nosotros haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. But you know what God says? Pero usted sabe lo que Dios dice. If I put Landon and Elena before God, Si yo pongo a Landon y a Elaine antes de Dios, I can't be God. I can't be his disciple. yo no puedo ser su discípulo. Does that mean I neglect my family? ¿Eso quiere decir que yo descuido mi familia? Does that mean I just don't take care of the needs? ¿Eso quiere decir que yo no atiendo sus necesidades? Does that mean I abandon my role as a husband and a father because I'm trying to follow after God? ¿Eso quiere decir que yo abandono mi papel como padre y como esposo para seguir a Dios? No. No. But if I'm going to truly be a disciple of Jesus Christ, Pero si yo voy a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, He has to be the most important person in my life. Él tiene que ser la persona más importante en mi vida. He goes on in chapter 14, verse 26. Y él continúa en el capítulo 14, versículo 26. He said, a true disciple loves God more than others, Dice que un verdadero discípulo ama a Dios más que a otros. and he loves God more than himself. Y él ama a Dios más que a sí mismo. That's where the rubber hits the road, doesn't it? Or that's where it really hits home with us. Ahí es donde en realidad nos da duro eso a nosotros. Who do we tend to think about first in our own lives? ¿Quién debemos pensar primero en nuestra vida? If we're honest with ourselves, who's first in my life? Y si somos honestos con nosotros mismos, ¿quién es primero en nuestra vida? In this world, who do we think about first most of the time? En este local, ¿quién pensaríamos primero? We think about ourselves, don't we? Pensamos en nosotros mismos, ¿no? That we think, well, how is this going to affect me? Y entonces pensamos, ¿cómo esto me va a afectar a mí? Well, how is this going to affect my plans? ¿Y cómo esto va a afectar mis planes? How is this going to affect my life? ¿Cómo va esto a afectar mi vida? But Jesus said, if you're going to be my disciple, you've got to love me more. Cuando Jesús dijo,
Usted tiene que amarme a mí primero. You have to love me more than your own self. Usted tiene que amarme a mí más que a su propia persona. Paul said in Acts chapter 20 and verse 24 Pablo dice en Hechos 20, versículo 24, that he didn't worry about what he had to face. que He didn't worry about what he had to face. no se preocupaba por lo que iba a enfrentar. But this is what he said. Pero esto es lo que dijo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. He said, I don't count my life dear to myself Él dice, yo no creo que mi vida es preciosa para mí mismo, because I know God's given me a job to do. porque yo sé que Dios me ha dado una tarea a completar. A true disciple loves God more than anyone. Un verdadero discípulo ama a Dios más que cualquier otra persona. Do I love God more ¿Amo yo a Dios más? than my father and mother, ¿Más que mi padre y que mi madre? than my brother or sister, ¿Más que mi hermano y hermana? my spouse or my children? ¿Más que mi esposa y mis hijos? The Bible says if we love them and put them before God, Pero la Biblia nos dice que si nosotros le amamos a ellos y lo ponemos ante de Dios, we can't be His disciple. entonces no podemos ser sus discípulos. Now that does not mean we negate our responsibility as a father or mother or spouse. Eso no quiere decir que nosotros neguemos nuestras responsabilidades como esposa y como padre, God has entrusted my wife and my children for me to take care of them. porque Dios me ha confiado a mi esposa y a mis hijos para que yo les cuide. But I should never use them as an excuse for not serving God. Pero yo no debo nunca usarlo a ellos como excusa para no servir a Dios. I should never, when God wants me to do something, say, no, I can't. I've got to do this or I need to do Porque that. cuando Dios me pide que yo haga algo, yo nunca debo decir, no, yo no puedo porque yo tengo que hacer esto o aquello otro. A true disciple loves God more. Un verdadero discípulo ama más a Dios. A true disciple, secondly, counts the cost. Segundo, un discípulo cuenta los costos. Listen to what verse 27 says. Escucha lo que el versículo 27 dice. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. He said, if you are not willing to bear your cross and come after me, you cannot be my disciple. Entonces dice que si usted no es capaz de tomar su cruz y venir hasta mí, en pos de mí, usted no puede ser mi discípulo. That took them back. That- That took them back, or that surprised them. Sí, eso les sorprendió, los golpeó. What was the cross to them in Jesus' day for the Porque- disciples? Para los discípulos, ¿qué era la cruz en tiempo de Jesús? What did the cross symbolize? ¿Qué es lo que simbolizaba la cruz? Anyone? ¿Alguien? What did it symbolize there in Roman times? ¿Qué simbolizaba la cruz en los tiempos de Jesús? It was pain, it was suffering, it was death. Era dolor, sufrimiento y muerte. That's what they used to kill the people that weren't doing what the Romans said. Eso es lo que usaban para ejecutar, matar a la gente que no estaban siguiendo las órdenes de los romanos. Jesus wants me to carry my own cross. Jesús quiere que yo cargue mi propia cruz. He wants me to bear this vile thing, this thing of torture and death. Él quiere que yo soporte esta cosa tan vil que significa tortura y muerte. He said, if I don't bear my cross, I can't be his disciple. Y él me está diciendo que si yo no puedo soportar esa cruz, que yo no puedo ser su discípulo. What is Jesus saying here? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Look what Christ said in Luke chapter 9, verse 23 and 24. Miren lo que Jesús dice aquí en Lucas 9, 20 Tracy, 24. and 24. Yes, sir. He's got 23. 20 y 24. 23 y 24. Oh, Sí. ok. Tienes razón. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. So what is this cross that I must bear? ¿Y, What is ¿Qué- this cross that I must y bear? cuál es esta cruz que yo debo soportar? We saw right here in verse 23.
Vemos aquí en el versículo 23 He said, if any man will not come after, or will come after me, que si alguien viene en pos de mí, let him deny himself, entonces que él se niegue a sí mismo bear his cross, y soportar su cruz and follow me. y seguirle a él. God said, if you're going to follow me, you've got to count the cost. Entonces Jesús dice, si quieres seguirme a mí, tiene que pensar en el costo, You're going to be required to surrender things to me. porque se va a necesitar que tú rinda cosas por mi causa. He said, you're going to be required to deny yourself. Usted se va a requerir de usted que usted se niegue a sí mismo. You're going to be required to put me first. Se va a requerir que usted me ponga a mí en primer lugar. If you do not bear this cross of surrender and service to God, Si usted no va a soportar esa cruz y rendirse al servicio de Dios, you cannot be his disciple. entonces usted no puede ser un discípulo. It's hard. The more we look at this, don't we see that it's hard to be a disciple of Christ? Y mientras más vemos esto, ¿no nos damos cuenta que es difícil ser un discípulo para Cristo? Is it always easy to just surrender our will to do his will? ¿Siempre va a ser fácil nosotros rendir nuestra voluntad para hacer la de Él? No. No, But is it right? pero es lo correcto. Every single time. Siempre, cada vez. He said, if any man will not come after me and bear his cross, Y Él dice que si algún hombre no quiere cargar su cruz y venir en pos de mí, he cannot be my disciple. Él no puede ser mi discípulo. Remember in verse 24 of Luke chapter 9, ¿Recuerdan en Lucas 9, verse Verse- 24? versículo 24? He said, whosoever will save his life is going to lose it. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. And him who loses his life will save it or find it. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. You know, this is the second most repeated command of Jesus Christ in all the Gospels. Usted sabe que este es el mandamiento más repetido en el Evangelio de Dios, en toda la Biblia. The first command is follow me, El primer mandamiento es sígueme. and the second command is to give your life or to lose our life so that we might find it. Y el segundo es que debemos perder nuestra vida para poder encontrarle. You say, what does that mean, Tim? Y entonces usted dirá, pero Tim, ¿qué quiere decir eso? God tells us that if we're willing to do what He wants us to do with our life, Dios nos dice que si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida, that we will do what He has for us to do. entonces que Él nos dirá lo que debemos hacer, lo que Él quiere que nosotros hagamos. If I live my life all consumed in what I want to do and what's best for me and my cause, Porque si yo vivo mi vida consumido en lo que yo quiero hacer y en mis pensamientos, if I live my life to not thinking about what God wants, but only what I want, si yo vivo mi vida pensando no en lo que Dios quiere, sino en lo que yo quiero, when I stand before Him one day, I will have nothing. cuando yo esté parado delante de Él un día, no tendré nada. But He said, if we're willing to give up our will to bear this cross, Pero Él dice que si nosotros estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad para soportar la cruz and do what He's asked us to do in His Word, y hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos en su palabra, whoever says, God, I want to do what you want me to do with my life, quien sea que diga, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga con mi vida, this man truly finds life este hombre verdaderamente encuentra la vida, that matters not only here, que nos importará no solamente aquí, but for all eternity. sino para toda la eternidad. He said, if you don't bear your cross and follow after me, Entonces Él dice, si tú no soportas tu cruz y vienes en pos de mí, you cannot be my disciple. usted no puede ser mi discípulo. I want to do what God wants me to do with my life. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. When I stand before God, will it matter how much money I had? Y cuando yo esté ante Dios, ¿importará cuánto dinero yo tengo en esta vida? How much fame I had? ¿Cuánta fama tenga? How many friends I had? ¿Cuántos amigos yo tengo? The size of the house that I owned? ¿El tamaño de la casa que yo poseo? The cars that I drove? ¿El carro que manejo? The fame that I brought to my own name? ¿Y la fama que traje a mi propio nombre? Will that mean anything when I stand before God? ¿Significará eso algo cuando yo esté parado ante Dios? There's another saying that I heard growing up. Hay otro dicho que yo oí cuando estaba creciendo. In a song,
y in a song or a poem eran una canción, un poema, about only what's done for Christ will last. acerca de que solamente aquello que es hecho para Cristo perdurará. He said, if you do not love me more than anyone else, Y él dice, ámame por encima de todas las cosas. if you do not bear your cross and follow after me, Y si tú no soportas tu cruz y vienes en pos de mí, you cannot be my disciple. usted no puede ser mi discípulo. He illustrates it. We'll just look at one of them this morning. Y él lo ilustra aquí. Vamos a ver una de esas ilustraciones esta mañana. He said it's wrong thinking if a man starts to build a building Él dice que es equivocado ver un hombre comenzando a erigir un edificio, but doesn't make sure he's got enough money to finish. pero no se asegura de que tiene suficiente dinero para terminar. Then it sits there halfway finished, Entonces el edificio se queda ahí por la mitad and everybody knows that that man didn't plan well. y todo el mundo sabrá entonces que ese hombre no planificó bien. My aunt lived about 3 or 4 kilometers from my mom and dad. Mi tía vive unos 3 o 4 kilómetros de mi padre y mi madre, And whenever we go to see her, y cuando nosotros vamos a verla, they were building on the road she lived on. They were building a very big house. en el camino, en la carretera donde ella vive, estaban haciendo una casa muy grande. They cleared the land and the trees very quickly. Ellos limpiaron la tierra de todos los árboles y todo rápidamente. They poured the foundation and built the framing. Ellos pusieron la zapata y construyeron el esqueleto del edificio All within just a few weeks. en unas pocas semanas. But then it sat there. Pero entonces se quedó ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 months go by, y pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses and it looks the same. y seguía igual. Then about a year or so later, Y entonces como un año, algo así después, you see they wrapped the building and they put some of the windows in. y entonces pues envolvieron la edificación y pusieron algunas de las ventanas They put the roof on, y pusieron el techo and then they stopped again. y de nuevo pararon. You know, for the last 10, 15 years, that building still looks the exact same. Y por los últimos 10, 15 años ese edificio todavía luce de la misma manera. It's only partly done. Está solamente hecho parcialmente. The owner didn't count the cost. Porque el dueño no contó con el costo. And Jesus, he said, remember, it's going to cost you to follow me. Y recuérdense que Jesús dice, le va a costar seguirme. Think about it. Ponder what it will cost you personally. Piense en eso, medite en lo que le costará personalmente. It's going to cost us misunderstanding by other people. Porque eso le va a costar malos entendidos con otras personas, It will cost us suffering. le va a costar sufrimiento, It will cost us surrender. nos va a costar rendirnos, But will it be worth it in the end? pero ¿valdrá la pena al final? We must count the cost. Nosotros debemos contar con el costo. And last, look in verse 33. Y lo último vamos a ver en el versículo 33. He said, unless you forsake all, you cannot be my disciple. Entonces dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. He said, you have to give up every single thing to me. Él dice, tiene que rendirlo todo a mí, entregármelo todo a mí. Does that mean I take all of my money and I just give it to God? Eso quiere decir que yo tomo todo mi dinero y se lo doy a Dios. Sell my car, sell my house, sell all my clothes, Y que yo vendo mi carro, vendo mi ropa y vendo todo. give away all of Landon's toys, maybe my computer or any music that I have or movies or books or everything. Y también todo lo que yo tengo en la computadora y música y todo lo que tengo. No, No. but it means that they should not be more important than God is to me. in my Pero life. eso lo que quiere decir es que esas cosas no deben ser más importantes en mi vida que Dios. God should be more important to me than my money. Dios debe ser más importante para mí que mi dinero. God should be more important to me than my house. Dios debe ser más importante para mí que mi casa. God should be more important to me than all of my possessions. Y Dios debe ser más importante para mí que todas mis posesiones. He said, if you're not willing to forsake all of these things, Y Él dice que si usted no está dispuesto a rechazar todas estas cosas, you cannot be my disciple. usted entonces no puede ser mi discípulo. In Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, we know the verse.
En Proverbios, 3, 5, and 6. en el Proverbio 3, 5 y 6 vemos lo siguiente. It tells us to trust in the Lord with all our heart, Nos dice que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. not to lean on my own understandings, No apoyarme en mi propio entendimiento, but in all I do to trust in Him, sino que en todo lo que yo hago confiar en Él. and He will lead us and Y guide us. Él nos llevará y nos guiará. Forsaking my own plans, Rechazando mis propios planes, saying, God, they're yours. entonces, y diciendo, Dios, dame los tuyos. Here's my life, God. Esta es mi vida, Dios. It's yours to do with how you please. Es tuya para hacer según tu voluntad. There was a man that lived, he passed away just over 100 years ago. Hay un hombre que murió solamente unos 100 años atrás. His name was William Borden. Su nombre era William Borden. He was raised in a very wealthy family in the United Él States. fue criado en una familia muy rica en los Estados Unidos. His father was involved in silver mining. Y su padre estaba involucrado en minas de plata. He built a very wealthy and lucrative business. Y él construyó un rico y lucrativo negocio. And William, he had it made. Y William tenía tu problema resuelto. He had a stable job. Él tenía un trabajo estable. He was going to receive a portion of his father's inheritance. Él iba a recibir una fortuna de esa herencia de su padre. He wouldn't even have to work a day in his life. He had so much money. Y él tenía tanto dinero que no hubiera tenido que trabajar un solo día de su vida. But God started working in his family. Pero Dios comenzó a trabajar en su familia. His mother trusted in Christ as her Savior. Y su madre confió en el Señor como su Salvador. She brought him to church. Y lo trajo a la iglesia. He gave his life to God. Y él dio su vida a Dios. And as he started growing in the Lord, Y en la manera que comenzó a crecer en el Señor, he desired to do more for God and to be his disciple. él deseaba hacer más por Dios y ser su discípulo. After a lot of prayer, Y después de muchas oraciones, he gave up every single dollar he owned él dio todo el dinero que tenía to be a missionary para ser un misionero, to the Muslims in China. para los musulmanes en China. You may say, that's crazy. He could have done many things for God with that money. Y usted diría, bueno, pero eso es una locura porque él pudo haber hecho mucho más con todo ese dinero. He could have been a wealthy businessman that supported the church there where he was. Porque él pudo haber sido un próspero comerciante y hacer mucho más por la iglesia donde él vivía. But he knew that God wanted him to do more. Pero él sabía que Dios quería que él hiciera más. And in the front of his Bible, after he gave every dime that he owned away, or every penny, Y después que dio cada centavo que él poseía, escrito en la Biblia, que él tenía, he wrote this one word, or two words. él escribió estas dos palabras. He said, no reserve. Él dijo, sin reservas. He'd given everything to God. Él había dado todo a Dios. His father wasn't excited about his decision. Su papá no estaba muy entusiasmado con su decisión. He tried to talk him out of it, Él trató de convencerlo de que no lo hiciera, but William knew that God had given him a job to do. pero William sabía que Dios le había dado un trabajo a hacer. His father said, William, Y you cannot work with me anymore. entonces el padre le dijo, mira William, tú no puedes trabajar ya conmigo. His dad basically disowned him. Y el padre prácticamente lo desheredó. He didn't understand why he would give this all to follow after God. Él no entendía cómo es que él dio todo lo suyo y siguió a Dios. You know what William Borden wrote in his Bible after that? Y usted sabe lo que William Borden escribió en su Biblia después de eso. He said, no retreat. Él dijo, no hay regreso. He said, I'm not going back. God's given me a job to do. Él dijo, yo no voy a regresar al principio, Dios me dio una tarea que hacer. He went to train for the missionary service in Egypt, Entonces él fue a entrenar para el servicio misionero en Egipto. began learning the language and the culture of the Muslims, Comenzó a aprender el lenguaje y la forma de los musulmanes and he was sick. y se enfermó.
He knew that his sickness was going to take his life. Y él sabía que su enfermedad iba a tomar su vida. And looking back on his decisions, Y entonces, mirando a la decisión que él había tomado anteriormente, looking at all the money he gave away for the Y- cause of Christ, viendo a todo el dinero que él había dado por la causa de Cristo, looking at all the suffering he suffered for choosing to do what God had asked him to do, y viendo todo el sufrimiento que él había soportado por tomar la decisión de hacer lo que Dios le había pedido. you know what the third phrase he wrote ¿Usted was? sabe cuál fue la tercera frase que escribió en su Biblia? No regret. No arrepentimiento. He said reserve. Entonces él puso sin reserva, God was more important to them than every dollar he owned. porque Dios era más importante que cada peso que él se había ganado. He said no retreat. Y él dijo sin regreso. He suffered for identifying as a disciple of Jesus Christ. Él sufrió al identificarse como un discípulo de Jesucristo. And even though when he knew he was going to die without ever going to China to witness to the Muslims, Y aun que él sabía que él iba a morir sin nunca haber ido a China como misionero a los musulmanes, he knew he had done what God had asked him to do. él sabía que él había hecho lo que Dios le había pedido que hiciera. He said no regrets. Y entonces, sin arrepentimiento. This is what's written on his gravestone, or the first part. Y esto es lo que está escrito en su lápida. A man in Christ, Un hombre en Cristo, he arose él se levantó and forsook all y rechazó todo and followed him. y le siguió a él. Would that be my testimony? ¿Será ese mi testimonio? God, you're more important to me than my possessions. Dios es más importante que todas mis posesiones. God, you're more important to me than what my family thinks. Él es más importante que lo que piensa mi Than my familia. friends who think I'm crazy for following after God. Más importante que mis amigos que piensan que yo soy loco porque sigo a Dios. Than people who don't understand why I live for God and put Him first. Y la gente que no entiende que por qué yo le puse a él primero y he rechazado otras cosas. When I come to my end of my life, will I regret what I've done for God? Y cuando yo llegue al final de mi vida, me arrepentiré de lo que he hecho por Dios. Is God more important than my plans? ¿Es Dios más importante que mis planes? 100% of the time. 100% de las veces. If we're not willing to love God more than others, Y si no estamos dispuestos a amar a Dios más que otros, if I'm not willing to count the cost and put Him first in my life, si yo no estoy dispuesto a contar los costos y ponerle a Él primero en mi vida, if I'm not willing to give everything up so that I can do His plan for my life, si yo no estoy dispuesto a abandonar todo y seguir su plan para mi vida, I cannot be His disciple. entonces yo no puedo ser su discípulo. I want to be God's disciple, don't you? Yo quiero ser el discípulo de Cristo y ustedes no. Don't raise your hand. How many of you still want to be His disciple? No levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes aún quieren ser discípulos de Cristo? There's a cost, Hay un costo, but it'll be worth it in the end. pero valdrá la pena al final. Because we're doing what matters not for this life, but for all eternity. Porque nosotros estamos haciendo lo que es importante no para esta vida, sino para toda la eternidad. Let's pray. Oremos.